análisis en tiempo de tertulia. La pregunta es clara. Arde Torre Pacheco. Yo esta mañana comentaba que debe haber muy malos cazadores. ¿Y por qué? Porque no hay ni un solo magrebí que tenga ni un chichón, ni un parque de elecciones, ni hospitalizado, con lo cual aquí los únicos que cazan bien parece ser que es el de Podemos, que ahora recomendaba, el de Podemos en Murcia, recomendaba que al militante votante o concejal de Vox se le pusiera en un parapente. Ahora tienen esa delicadeza. Hace más de 80 años directamente te tiraban por el barranco. Ahora te dicen, te tiramos en un parapente y ahí vamos disparando al fachón. Bájame un poquito el... Esto y me voy a quedar sordo de escucharme a mí mismo. No, ahora me lo bajo demasiado. Hay un punto medio. En la mitad está la virtud, menos en política. Por eso me recuerda el miserable de Adolfo Suárez. Bueno, te iba a llamar Jorge Cutillas. Fernando Paz, estaba pensando en Jorge Cutillas. Pues me han llamado cosas peores, o sea que no te preocupes. ¿Qué tal tu viaje en Bruselas? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, ¿no? Hablando del Valle El Valle de los Caídos, sí señor. No, a mí no me llamaron, yo tenía que estar aquí al pie del cañón. Pero es imprescindible aquí, tío, yo puedo ir, volver, irme para allá, para el otro lado, da igual. No, muy bien, la verdad que fue un acto muy bien montado en el Parlamento Europeo, una exposición amplia que se hizo y bueno, el testimonio de una serie de personas que han estado ligados a la defensa del Valle en su sentido artístico, histórico, evitando de manera deliberada cuestiones particularmente polémicas que pudieran impedir la celebración del evento, porque ya sabemos cómo funciona esto, y para defender de verdad el valor y el significado del Valle de los Caídos en el sentido tanto de la reconciliación nacional como en el sentido artístico histórico, o sea que muy bien, francamente bien. Sí, hubo un amago ahí de escrache, lástima que no fuera más. ¿Ah, sí, bueno, el Partido Socialista, entre otros. Hoy no me digas, claro. Sí, López Aguilar. Hoy López Aguilar, pero sigue vivo, el masón. Sigue vivo. Sí. Vivo sigue, doy fe que... Es que fue ministro de Justicia. Y maltrataba a su mujer también, sí, ¿no? Fue el que le aplicaron las leyes que él había aprobado, y naturalmente pues tuvo que echar mano, pues como Errejón y como otros, de aquello de que en su caso sí que es verdad que la denuncia era falsa. No hay denuncias falsas, pero no sabemos por qué todas las que hay, las poquísimas, porque prácticamente no existen, todas le suceden a gente de izquierda. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. No existen para ellos, claro, efectivamente. Y entonces, bueno, pues nada, se lió con toda esta gente, con Fernando Barrena, que ya es triste llamarse Fernando. Fernando, el de ETA. Ese mismo, Irene Montero y, en fin, otras especies en peligro de extinción, sí. Y pero fue nada, ¿no? Porque la ley desgraciadamente nada, hubiera estado bien. Nada, lo hicieron en otro sitio, fue una cosa bastante, esperpéntica, como suelen. Claro, y entonces estaban juntos los amigos del gobierno de toda la vida, estaban el PSOE, los de ETA, los socios. Y los del FEAP. Sí, los socios, las bandas, los beneficiarios de las bandas, sí. Allí la gallega con una pancartilla que ponía no sé qué, nunca más, sí. No sé, franquismo. Pero están muy acomodados, ¿no? Con esos sueldazos que ganan y tal. Pues ya, imagínate. Los tiempos del escrache ya pasaron. Imagínate, sí, absolutamente allí. Eso ya es otro nivel. Claro. Hablaremos de eso. Son eurodiputados, joder. Óscar, buenos días. Pues sí, buenos días. Encantado, Javier, de estar aquí, como siempre, en esta Casa de Libertad. Y nada, hablar de Torre Pacheco y de lo que queráis. De Torre Pacheco, Diego Camacho, ¿cómo te encuentras? Hola, muy Está bien. media España preocupada por tu codo, Hombre, espero que no. Sí. Aquí nos preocupamos. Fue solamente una bursitis, me la han quitado y bueno, pues ahora el proceso... Suele ser molesto, ¿no? No, curiosamente a mí nunca me dolió ni antes de operarme tampoco. El médico se asombraba. Luego, a lo mejor no es una bursitis, pero bueno, lo que me han dicho es que es una bursitis. Oye, no se sabe de qué. Déjame que no se sabe. Mi amigo Víctor Alvarado me dice, antes de dar paso a Luis Sánchez de Movilán, que la semana pasada celebramos la llegada de nuestro programa número 800 de Directo a las Estrellas, en Antena. Conmigo lleva muchos años. Y esta semana en Directo a las Estrellas, aquí en Informa Radio, les vamos a hablar de los estrenos más importantes, como Los Pitufos o un like para Bob Trevino. Hemos preparado un especial sobre la película de Superman, explicando por un niño y recomendando un libro que cuenta cómo fue la República de Weimar. Bueno, eso será en el programa de cine aquí de esta casa, en Directo a las Estrellas. Weimar. ¿He dicho Weimar? Bueno, es que no sé ni alemán, no sé ni alemán ni inglés. Si no me la lían luego en Twitter. Si usted se ha callado y no ha dicho nada. ¿Han dicho Weimar? Bueno, pues... Sí que me siento obligado, te lo doy con perdón. Si tú vieras cómo hablaba inglés mi padre, cuando decía un actor de Hollywood, tío, yo de verdad te lo juego, digo, ¿quién es? ¿Quién es?
Gable, y yo no sabía, no caía, Roberto Mitchum o cosas, Mainchun, y John Baine, John Baine. y se llamaba así, y me costaba mucho trabajo y se me ha pegado de él. Luis Archeboya, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, muchas gracias, querido director. Y mañana tendremos en Españoles Olvidados a la tía abuela de Manuel Tamayo y Baus, el escritor, Antera Baus, una de las grandes actrices también del momento, finales del 18, primeros del 19. La abuela. Era tía abuela de Manuel Tamayo y Baus. Ella se llamaba Antera Baus. Cartagenera, y curiosamente con 15 años empezaban muy pronto el teatro. Había el teatro, luego acababan también muy pronto porque tenían que jubilar, por forzar la voz, porque les llevaba unas tifoideas, se morían. Esta murió también con 46 o 47 años, pero era muy curioso, con 15 años actúa de primera dama con Isidoro Máizquez, el gran actor que ha habido en la escena española, con Julián Romea y yo creo que con Carlos Lemos. Carlos Lemos yo le conocí y puedo hablar de él, José María Rodero. Entonces era muy curioso porque Isidoro Máizquez era cartagenero, eran paisanos los dos, y por circunstancias que contaré mañana en el programa, ella con 15 años actúa con Isidoro Máizquez y fue la gran pareja del momento, gran pareja de después, fundamentalmente de la guerra contra Napoleón. Actúan muchísimas veces juntos, ella haciendo de primera dama, él de galán, y yo creo que las crónicas que en aquellos momentos salían en los periódicos de entonces demuestran que fue la gran pareja, también con María Guerrero, etcétera, etcétera, la gran pareja de actores de teatro. Entonces mañana hablaremos de Antera Baus en Españoles Olvidados. Vale, pues no nos lo perdemos, mañana a partir de las 11. Tú ya te vas de vacaciones, ¿no? ¿Vais todos? Yo el 28, es decir, vale, la semana que viene me despidaré hasta la temporada próxima de nuestros oyentes, pero sí, el jueves que viene me tendrán que soportar aquí último día antes de las vacaciones de verano. Bueno, vamos al lío. Ahora mismo hay una reunión de urgencia en la última hora. Marlaska se reúne de urgencia por delitos de odio. La Comisión contra los Delitos de Odio por los altercados de Torre Pacheco. Quiero que escuchéis, ponme el audio del Podemos murciano. Digo para ponernos en situación, porque hoy Marlaska se ha reunido y yo, antes de que la reunión concluya, quiero que Marlaska escuche esto. En lugar del tiro al pichón, les vamos a proponer el tiro al fachón. Y consiste en lanzar a un diputado, a un concejal de Vox, desde una colina en parapente, mientras estos grandes deportistas practican su puntería. Vale, y no, seguir escuchando, porque ahora vamos a escuchar a Antelo, cómo estaba en el programa del Golfo y la Golfa de Santolaya y Javier Ruiz, la fregadora de los pepinos, según ella, le caben hasta 3 en la boca, 3 pepinos, tiene que tener una gran boca, y estaba nuestro amigo José Ángel Antelo, que aquí le tuvimos el lunes, y la reunión, la Comisión de Delito de Odio de la nenaza o maricona Marlaska, como le gusta que le llame, no se lo digo yo, le gusta la Lola, y yo, si a ti te gusta que te llame maricona, pues yo te lo llamo, a mí me ofendería, pero a ti, como te gusta, pues que escuche lo que dijo Antelo, y ustedes califican dónde está el delito de odio. Un agricultor se manifiesta, es un nazi. Que cuando un transportista se manifiesta, es un nazi. Que cuando alguien se manifiesta para defender lo suyo, como pasó en Paiporta, todos son nazis. Que cuando un vecino de Torre Pacheco sale a decir, oye, que esto ya basta, que esto lleva ya mucho tiempo aquí, que ha habido un atentado yihadista en Roldán, que el otro día ha habido un tocamiento y una presunta agresión sexual en la piscina en Alhama, que es algo todos los días, que por desgracia, y mandamos todo nuestro fuerza y ánimo a la vecina de Gran Canaria, ha sido quemada por una persona de origen magrebí. Quiero decirte, esto es todos los días. Yo sé que ustedes intentan negar el 70%, pero discúlpeme, yo le contesto, ¿verdad? Y créame, o sea, usted va a poder hacerme las preguntas que quiera, pero por favor, déjeme terminar, no pasa absolutamente nada. Mire, el 70% de los españoles piensan lo mismo que nosotros, y como piensan eso, ustedes lo que pretenden es cancelar y decirle un mensaje muy falsario a los españoles. Es que pensar lo que piensan no está bien, y eso puede derivar en el odio. Fíjese, esto no es así. La libertad es la libertad y hay que garantizarlo. Usted puede opinar, señora Sara, lo que le da gana. Yo, evidentemente, con usted no voy a estar de acuerdo. Creo que usted conmigo tampoco. Pero yo no quiero cancelar su opinión.
Y espero que usted no quiera cancelar mi opinión. si quieren Ahora bien, deportar si a usted me habla a mí Sara, de grupos nazis... Sara, que ya está. Si se pregunta, se permite responder. Que me da lo mismo que pienses que es cínico el discurso. Yo puedo pensar lo que quiera del discurso. Lo que quiero es que termine de responder. Señor Antelo, mira, le voy a pedir 10 segundos más, 30 segundos más y terminamos, venga. Venga, muy rápido, muy rápido. Fíjese, mira, nunca Vox ha dicho que he deportado a 8 millones de personas, primero porque no sabemos el número. Segundo, lo que hay que hacer es garantizar la seguridad en nuestros barrios. Y si usted me pregunta, como ha preguntado, por grupo de nazis o lo que sea, evidentemente a los ultras hay que apartarlos. Ahora bien, Vox es un partido de extrema necesidad. Tenemos nuestro secretario general negro. Claro, cuando alguien tacha racismo a Vox y su número 2 es negro, digamos que choca un poco con la realidad, de verdad. Bueno, olviden ese argumentario que les pasan de Ferraz, porque... Bueno, estuvo inmenso, Antelo. El delito de odio yo creo que está en el primer comentario, que es el matón este de Podemos, que por cierto intentó quitarle el micrófono a Víctor Quiles y también le amenazó con la mirada. Habría que ver las miradas que le amenazó. Yo creo que esta gente se toma algo, pero algo más allá de la ayahuasca. Yo creo que esto han subido el nivel. No sé si ni fan pegamento a la ley. Había un pegamento que juntaba las dos cosas, tío, y no sé si os acordáis, ponía muy fuerte, ¿no? Y joder, te colocabas y no te cuenta. Pero esto se lo meten los dos a la vez, ¿no? Eran dos botes de pegamento, se metían uno en cada uno, y en el cerebro se les pegaba todo, ¿no? Y a algunos se les ha quedado pegado de verdad. Fernando, el delito de odio, hay muy malos cazadores entre la extrema derecha porque no han cazado a ni uno. Si alguien iba armado con bates y palos, ponían los fachas van por la cacería y aparecían con camisetas del Barça, la Minja Mal, y se lo ponían en la cabeza y tal, y eran de origen magrebino. Joder, que los fachas se han puesto muy oscuros ahora mismo, que puede ser, mira Beltrán, mira el secretario general de Vox, porque esto no entiende de colores, y le están dando la vuelta al argumentario, y es donde yo quiero ir a parar, porque ahora la izquierda acude, como están muy exiguos en las encuestas y tal, y van a ver si recuperan el tema del racismo para movilizar a su público. Igual la jugada les sale mal como les salió en Francia, porque eso supuso votos para Le Pen, cuando la gente, para Marine Le Pen, cuando la gente lleva 30 años viviendo en un barrio humilde y tal, y su situación no hace más que empeorar, y lleva 30 años votando a la izquierda, llega un momento que dice, oye, hasta aquí hemos llegado, es que voy a votar a los que me han prometido que los van a echar a estos. Por eso digo que las jugadas están muy peligrosas, por eso que hablan de ilegalizar a Vox, abiertamente ilegalizarlo. Se están pasando de frenada, pero le están estirando mucho la goma de Torre Pacheco. Y permíteme una cosa, hace 5 meses el PSOE pidió que se abriera una comisaría en Torre Pacheco porque en el último año aumentaron los delitos sexuales un 40%. Era el PSOE. El otro día, Antelo, el 30% de la población de Torre Pacheco es extranjera, el 30%, y el 98% de los detenidos por esos delitos son de origen extranjero. No hay más preguntas. Esto no es delito de odio, yo estoy contando lo que está pasando, y lógicamente hay que identificar al agresor para tomar medidas contra el delito. Fernando, Óscar, ya os dejo. Es conocido lo que está pasando hoy a nivel político. El PSOE se está hundiendo en las encuestas, quiere rescatar el voto de Sumar. Sumar está en liquidación y hay una maniobra que es pública y conocida, no estoy tampoco descubriendo nada, para reflotar a Podemos. Lo de Torre Pacheco está conectado, la inacción de Marlaska, entre otras cosas, está conectado con ese hecho. Por eso hemos visto los carroñeros alados de Podemos, tipo Ione Belarra, acudiendo a estos sitios para conseguir votos directamente y, en fin, personarse allí para convertirse en la carátula de la lucha contra el racismo. Esta es la primera historia. La segunda es que hay unos datos que son los que son, y contra eso pues tienen que montar un gran relato para matar el dato. Lo consiguen con una parte de la población, pero como el otro día el propio diario El Mundo revelaba, el 70% de los españoles está a favor de lo que propone Vox. Está a favor de la expulsión de los ilegales y de los que hayan cometido delitos por debajo, me parece que son de 5 años, porque si no tienen que cumplir. Claro, y un 70% de españoles que sencillamente están viendo la realidad y lo que pasa. En el primer semestre de 2025 llevamos una serie de delitos de esto que llaman violencia de género. Lo cito para que ustedes me entiendan, no existe tal cosa, pero en fin, para que nos hagamos una idea clara de qué estamos hablando, que violencia de género es solo la que el hombre lleva a cabo contra la mujer, la del hombre contra el hombre no lo es, la de la mujer contra el hombre no lo es, la de la mujer contra la mujer no lo es,
y así sucesivamente. Entonces es por definición la del hombre contra la mujer. Bueno, pues tomando esa violencia, que es la que ellos publicitan, el 53,3% de los asesinatos del primer semestre de 2025 los han cometido extranjeros. El 53,3% para una población que es el 13,4% del conjunto de la población nacional. Esa es la realidad, es decir, 3,5 veces lo que le correspondería por su representación en el conjunto de la sociedad. La gente se da cuenta, cualquier persona que no viva en una urbanización absolutamente blindada, con seguridad, con la finca, la moraleja, se dan cuenta de lo que hay, se dan cuenta de quiénes son los que están contribuyendo a la inseguridad ciudadana, que está empezando a alcanzar verdaderamente unos límites intolerables, y sobre todo en determinados sitios, ¿no? Sí, no, quería decir que el televisión vuelve a mentir, es lógico, que dice, el Partido Popular pide deportaciones a los ilegales que cometan delitos. No, es que eso es la ley. La ley dice que a un ilegal que se haya sido sorprendido cometiendo delitos debe ser deportado. Es decir, el Partido Popular se suma al carro de intentar copiar el mensaje de Vox, porque ve que se está quedando fuera y están muy preocupados, y lo que pide es que se aplique la ley que por cierto existe. Es decir, pero dice, el Partido Popular también pide deportaciones. Sí, es que la ley dice que pide que se cumpla la ley, tampoco, que luego el Partido Popular tampoco la cumple. No, el Partido Popular es corresponsable de esta situación, porque en los sitios donde gobierna, bueno, vamos a rescatar lo que ha estado diciendo Ayuso durante todo este tiempo, que los niños que vienen, que son niños, algunos ya no cumplen 25 años, ya los han cumplido. O sea, los niños que vienen tienen que ser acogidos y son tan españoles como Abascal, según ha dicho ella, ¿no? O sea, el Partido Popular está en un problema y va a estar en problemas mucho mayores, porque carece de credibilidad en este asunto, como en tantos otros, pero particularmente en este, y está pasando además en toda Europa. El tema fundamental de aquí en adelante, ya lo es desde hace un tiempo, pero no ha saltado a la centralidad discursiva política, ahora ya lo ha hecho, a partir de las declaraciones de Rocío de Mer de la semana pasada, donde Rocío de Mer dijo lo que dijo, y habló por un lado de que habían entrado 8 millones de personas de una determinada manera en España, y luego dijo que había que deportar a los ilegales y a los que cometieran delitos. Bueno, hay que tener mucha voluntad y muchas ganas para conectar las dos cosas, vincularlas y decir que es que lo que ha dicho era lo que precedía la afirmación que vino a continuación. No. Hizo una consideración de que había 8 millones y luego dijo, y de estos, a todos los que cometan delitos y hayan entrado ilegalmente, que ya es cometer un delito, lo que hay que hacer inmediatamente es deportarlo. Bueno, los medios de comunicación se han equivocado absolutamente desde su punto de vista, porque han contribuido a generar una narrativa centralizada o centralizar esa narrativa en la sociedad española, que es la de la inmigración, y la de la inmigración se les vuelve necesariamente en contra. Todas las cuestiones políticas a partir de ahora, un 75%, van a estar ligadas a la inmigración, sin ninguna duda, y eso, acuérdate, es muy probable que acabe rompiendo al Partido Popular. Se están viendo ya algunos gestos y algunos discursos que naturalmente contradicen lo que han hecho y han dicho hasta ahora, y además es largamente sabido que cuando tú copias el discurso de otro, la gente siempre acaba votando apoyando el discurso original. A ver, Óscar Rivas, Diego y Movián. Sí, bueno, es decir, decía Fernando al principio que bueno, pues también puede ser una jugada para que Podemos revitalice, pero yo creo que esto del racismo, sí, el tema del racismo, la xenofobia, es decir, todas estas palabras han servido de narcotizante a las sociedades que estaban viéndose invadidas, ¿no? Pero llega un momento en el que la gente ya no se guía por lo que digan los grandes grupos de comunicación, que vemos cómo están manipulando las cosas, y en este caso la noticia de Torre Pacheco, lo que está pasando allí, no, sino que se guían por lo que ven. Cuando alguien de un barrio humilde, sobre todo los más humildes de Madrid o de cualquier gran ciudad, cruza el umbral del portal de su casa, ve que ese ya no es su barrio, que han cambiado la orografía, y que los que acaban de llegar les dicen lo que tienen que hacer, las costumbres que tienen que seguir, incluso cómo tienen que pensar, ¿no? Es decir, a ver, esto al gobierno le viene muy bien. Le viene muy bien, porque aquí hay una serie de escándalos que todos conocemos, que afectan al presidente, a su mujer, a su hermano, a todo el Partido Socialista, a toda esta morralla que está gobernando desde hace décadas, y esto sirve para desviar la atención y además generando un relato que hasta este momento, o hasta hace no mucho, pues ha sido muy fructuoso. Es decir, pero si vamos a lo que ha sucedido en Torre Pacheco, esa escala, que dicen que ha ido subiendo a lo largo de los días, ha sido permitida por parte del gobierno. Todos hemos visto, a los que nos gusta el tenis, en Wimbledon, al ministro de Interior, que estaba viendo el partido en lugar de estar
sofocando la posible crisis la presunta crisis de Torre Pacheco. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque para ellos ese caos que se genera es imprescindible. Es decir, les interesa que haya ruido, les interesa que haya violencia y les interesa que haya división. Y después ellos ya lo guían en un sentido u en otro. Es decir, pero es así. Es decir, escuchaba esta mañana en esta emisora, Javier, a este activista saharaui, que me ha interesado mucho. Él viene haciendo declaraciones en los últimos días bastante potentes. Y él dice que es que a Marruecos le interesa desestabilizar el país y que la inmigración pues es un elemento de desestabilización. Bueno, ya, pero es que al gobierno, porque yo puedo entender que a un país enemigo como es Marruecos les interese desestabilizar España, es decir, forma parte de la política. Lo que es absolutamente inaudito es que al gobierno, que debe velar por los intereses de los españoles, les interese generar esa desestabilidad también en España, ¿no? Es decir, con lo cual, y después hay que distinguir entre lo que es la inmigración y el inmigracionismo. A ver, la inmigración ha existido desde que el hombre es hombre. Es un fenómeno natural y siempre ha sido acogido. A mí ya me empieza... Bueno, puedo entender que haya gente que todavía sigue insistiendo en que España era un país de inmigrantes, pero es que no tiene nada que ver. Claro que fue un país de inmigrantes. La gente se iba a Suiza, pero es que se iban con contrato, pero es que se integraban, y es que cuando ya no tenían contrato se volvían, y desde luego se adaptaban a las normas que le marcaban los países de destino. Faltaría más, y si no, que se tuvieran las consecuencias. La inmigración que tenemos es absolutamente diferente. Es decir, nos invaden, no vienen como un fenómeno natural, vienen estimulados por unas élites muy interesadas en que esto pase, porque hay un negocio. Siempre cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de globalismo, en el globalismo esa ideología siempre esconde un negocio. El negocio de las ONGs, que cobran por cada inmigrante que llega, el negocio de todas estas asociaciones paralegales, es decir, instaladas también por el gobierno, que cobran de todo esto. Es decir, vemos cómo en las ONGs además están la mayor parte de las veces dirigidas por gente que ha sido protagonista en la política y generalmente en las izquierdas. Es decir, esto no es un fenómeno natural. Y lo que decía Fernando en relación con el Partido Popular es así. No podemos olvidarnos de que hace unos meses, no sé si medio año, un año, es decir, legalizaron a 500.000 de inmigrantes. Es decir, ellos están provocando el problema. No son conscientes. Y el tema del racismo y el tema de inmigración no va a generar votos para la izquierda, va a generar votos para Vox. Es decir, porque la gente que lo sufre es la gente que tradicionalmente votaba a la izquierda. Es decir, la gente más desfavorecida, la gente que no vive en la Moraleja, como tú decías, la gente que no vive en la finca. Por eso la jugada yo creo que les va a salir mal. Por cierto, me recordaba a Pedro Fernández Barbadillo que ni un solo tuit de Pilar Alegría, ni Ana Redondo, ni la Montero, ni la Velarra, ni Carmen Calvo, en solidaridad con esta niña, esta joven de 17 años, quemado vivo por un marroquí llegado en patera hace mes y medio. No sabemos si lo van a deportar ahora. Le ha quemado el 95% de su cuerpo. Un marroquí llegado hace mes y medio. Nadie se ha solidarizado con ella. A ver, Diego Camacho, digo que los sucesos de Torre Pacheco tienen que ser un antes y un después, porque la jugada les tiene que salir mal a esta gente. Bueno, ojalá les salga mal, pero vamos a ver, el tema del odio y el tema de la exclusión hacia el otro es un tema que utiliza la izquierda como herramienta política, es decir, cuanto peor mejor, y entonces en esa dinámica, pues lo que pasa es que la población la población española tiene un sentimiento, pero en la inmigración hay que distinguir, bajo mi punto de vista, claramente lo que es la inmigración americana, de la magrebí, y dentro de la magrebí hay un caso específico que es la inmigración marroquí. Es decir, no se puede igualar al emigrante argelino, tunecino o libio de un marroquí. ¿Por qué? Porque el emigrante marroquí, según su constitución, tiene la lealtad residida en el sultán desde que nace hasta que muere. Es decir, esto lo sabe el gobierno español
desde los tiempos del general Franco. Es decir, que no es que sea una cosa que yo esté descubriendo aquí ahora mismo. Entonces, si mezclamos esa lealtad por vida hacia el sultán, lo mezclamos con el Código Penal marroquí, que cataloga la falta de lealtad al sultán como un delito de alta traición, penado como poco con 20 años a la pena de muerte. Quiere decir que todo marroquí que está en España, siempre que tenga familia en Marruecos, es sujeto de presión o de influencia por parte del gobierno marroquí, que lo ejerce a través de sus consulados y a través de su embajada. Entonces, aquí todo esto el Servicio de Inteligencia Español lo viene diciendo pues desde cuando yo era joven y tengo 80 años, o sea que fijaros. Entonces, por razones diversas, el gobierno de diferentes colores no ha hecho caso a esto. Entonces, la realidad hoy en España con los marroquíes es que hay una quinta columna durmiente. Una quinta columna se entiende como un grupo de personas que están viviendo en un sitio y tal, en un país que no es el suyo, y que en un momento determinado pueden ser activados si se quiere que sean activados. Entonces, bueno, evidentemente dentro de la población marroquí hay gente que ha entrado legalmente y hay gente que ha entrado ilegalmente. Pero, en definitiva, el riesgo para España en seguridad radica en la propia naturaleza de conceder una nacionalidad a unas personas que no pueden renunciar a su lealtad de origen. Es decir, que cuando juran o prometen la Constitución española y lo que se les obliga a prometer al darles la nacionalidad, como además son musulmanes, dentro del Corán, si un musulmán engaña a otro musulmán, está cometiendo un grave pecado, pero si un musulmán engaña a un infiel, sea cristiano o judío, está ejerciendo virtud. Es decir, que la palabra dada de un musulmán hacia un cristiano o hacia un judío no tiene ningún valor. Eso, sí, y ahí hay parte del problema importante también, ¿eh? Bueno, entonces, claro, últimamente yo he leído una noticia que no he podido todavía confirmar, con que el sultán de Marruecos había pedido que se quitara de Marruecos a todo el despliegue que tenía el Servicio de Inteligencia Español, el CNI, y que lo había retirado. Sí, yo no sé si eso ha salido y eso ha saltado en los medios. Sí, pero yo no sé si es cierto o no. Bien, pero es que si eso es cierto, es evidente que aquí no ha habido una política de reciprocidad con los consulados marroquíes ni con el despliegue del Servicio de Inteligencia marroquí. Si a esto sumamos lo que sí ya conocemos, que son los actos de soborno que ha habido en el Parlamento Europeo por parte de lo que se llama la Operación Qatar con dinero marroquí, y después la operación de influencia que ha ejercido Marruecos sobre el presidente Pedro Sánchez, sobre antiguos ministros del gobierno de Zapatero, como Bono y esta señora que regalaba zapatillas como soluciones habitacionales para que los jóvenes buscaran piso. Es decir, Trujillo se llamaba así. Bueno, entonces, claro, conociendo esto, pues estamos en una situación límite, porque ¿qué está pasando ahora en el sur de España con el narcotráfico? Que las narcolachas se pasean por el Guadalquivir hasta Sevilla y yo no sé si hasta Córdoba ya, en fin, y van dejando ahí lo que quieren. Y como ha dicho Óscar, el señor Marlaska viendo un partido de tenis. Entonces, bueno, cerca está el atentado de Barbate hacia la Guardia Civil, que murieron dos guardias civiles. Está el acoso a la Guardia Civil por parte del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil. Es decir,
están tirando las palomas contra las escopetas. O sea, está el que tiene que guardar la seguridad de España y la defensa ante la delincuencia está en una situación de bajo nivel. Entonces, lo que ha pasado en Torre Pacheco, para mí, tiene una motivación estructural por la mala política de inmigración del gobierno. Y esa política estructural, ¿qué se debe? Tú no puedes colocar en un país una oleada de migrantes jóvenes que una vez que llegan, permites que lleguen ilegalmente, pero además cuando llegan no tienes una planificación para darles una ocupación, porque lo que es absurdo es una emigración, una oleada de inmigración para estar en paro. O sea, si tú... Eso no es casual, Diego, es que eso precisamente es lo que provoca desestabilidad, claro, lo que provoca un conflicto. Porque hemos dicho antes que el caos, cuanto peor, mejor. Claro, exactamente. Vale, pues, pero ahí está el núcleo del problema. Es decir, si tú tienes una planificación, una migración, esa gente que llega tiene que tener unos cauces de empleo. No es el empleo el darle una paguita y dejarlos en la calle, porque entonces chicos de 20 años sin nada que hacer con una paguita... Pues le dan porque va española de 17 años. Pero ahí está, no, permíteme, porque Pepe Álvarez, lo que le preocupa, el Comegambal de la UGT, lo que le preocupa es la brecha salarial entre los españoles y los inmigrantes. De verdad lo digo, que a toda esta gente filosóficamente es para colgarle los pies boca abajo durante un par de horas, luego lo volvemos a poner de pie. Lo preocupante es la brecha salarial entre los sindicalistas que viven del cuento y los que no somos sindicalistas. Bueno, a ver, Luis Sánchez de Movial, luego vamos a llamar a David Santos, que es colaborador de esta casa, que estuvo también en Torre Pacheco, y nos va a explicar cómo fue expulsado por la Guardia Civil. Yo estoy muy contento de que a nuestros amigos y colaboradores los haya expulsado la Guardia Civil mientras protegían a los delincuentes, y a los mamarrachos de la Sexta, la 1, Antena 3, fueron expulsados por el pueblo a guardazos. Con lo cual estoy muy contento que a nosotros nos haya expulsado Marlaska, y estoy muy feliz de que a ellos, porque a nosotros nos recibieron con aplausos, y que a ellos los recibieron con botes de agua y tal, con agua y tal, no hubo ninguna agresión, porque insisto, la ultraderecha en España debe cazar muy pero que muy mal, porque no han cazado a ninguno. A ver, Luis Sánchez de Movial, vamos a ver, irónicamente hablando, a colación un tema que ya en algún programa de esta casa yo he traído. En las fiestas de San Juan en Hernani, en pleno Goyerri, los magrebís intentan robar, provocan altercados y tal, y un grupo de abertzales, no olvidemos que en Hernani gobierna Bildu, un grupo de abertzales al grito de Gora eta militarra los quisieron linchar a los musulmanes. Hubo unas alteraciones de orden público serias, tuvo que intervenir la Ertzaintza al modo de la Ertzaintza, tampoco sin excederse, porque es la Ertzaintza, evidentemente, y eso no ha tenido tratamiento informativo alguno. Ha habido alguna noticia al Mundo, algún periódico, tal, y se ha corrido un estúpido velo. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que si son abertzales al grito de Gora eta militarra no pasa nada? ¿No hay delitos de odio? Ahora entraremos en el tema de los delitos de odio. ¿No hay delitos de odio? Oye, estoy hablando de las fiestas de San Juan, el 24 de junio. Haya quedado olvidado. Yo no lo olvido, porque ya tengo muchas cosas mal, por razón también de edad, pero la memoria todavía la tengo bien. Entonces vamos a ver, Torre Pacheco, qué mal, la pera, limonera, no sé qué. Yo ante lo de Torre Pacheco digo algo que siempre decía Fernando Fernández Gómez, que era una crata, y yo en ese sentido me solidarizo siempre con él. Váyase usted a la mierda. Que yo creo que en estos momentos es la contestación que hay que dar a todos estos mamarrachos. Con respecto a los delitos del odio, no voy a dar una clase sobre derecho penal ni una clase sobre ontología penal, pero me sale. Vamos a ver, el odio es una modalidad de la libertad de expresión. A usted le puede gustar o no gustar, pero yo digo lo que me parece, faltaría más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un delito que se establece sobre una posibilidad de libertad de expresión. Hombre, ahí hay una contradicción y una colisión de derechos, evidentemente. Oiga, si a mí me reconoce ya no solamente la Constitución española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Europea de Derechos, la madre que lo parió, porque hay cantidad de textos legales que defienden la libertad de expresión y la libertad de opinión. Oiga,
Y entonces usted me quiere castigar con la cárcel una mera libertad de... A usted le gustará o no le gustará, pero es libertad de expresión. Entonces el delito de odio, eso es una ficción artificial que se ha montado algún listo y que desde luego no tiene ninguna cabida desde el punto de vista de la ontología penal. Y lo digo porque yo fui profesor de filosofía del derecho y una de las cosas que servía la filosofía del derecho era para reflexionar acerca de los delitos, de los no delitos, de las figuras jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces ese planteamiento, a mí cuando me hablan de delito de odio, digo, eso no existe. Eso es una creación artificial que lo han metido a capón en el Código Penal y nadie ha dicho nada ni lo ha impugnado. Y con respecto al tema que estáis planteando de Torre Pacheco, a mí me recuerda, pues ya tenemos el coronel y yo una cierta edad, vosotros aunque ya mayores pero sois más jóvenes, a cosas que pasaban en la transición. O sea, yo recuerdo de repente que se organizaba un bochinche no se sabe dónde y eran grupos dirigidos por la policía. Entonces yo estoy convencido que en Torre Pacheco haya agentes infiltrados de Marlaska que se están entreteniendo, y digo entreteniendo entre comillas, en resaltar, en provocar conflictos, etcétera, etcétera. Yo lo viví en la época de la universidad. Había hechos que no cuadraban, luego se descubría cuál era el pastel, porque habían introducido ahí elementos de la policía, de las brigadas políticos sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo, aparte que yo ayer vi un programa sobre la transición que me recordaba todos esto, en la 2. Un programa, tengo que decirle, para lo que es la 2, no estaba mal, sobre todo desde el punto de vista gráfico. Todas las imágenes que salieron, que incluso me hicieron recordar cosas que ya no me acordaba yo de la transición. Entonces, claro, hoy en día se está manipulando, y a mí lo que sí me parece más grave, por no seguir con este tema de las reflexiones sobre esto, es lo que yo he oído, que tú has puesto, Javier, el primer vídeo, de un señor, oiga, esto no es un delito de odio. Esto es una amenaza de asesinato clara. Oiga, al facha le montamos unos parapentes y le tiroteamos. Oiga, ¿usted sabe lo que ha dicho? ¿Usted sabe lo que ha dicho? Porque según el argumento de este señor, mañana aparece alguien por la puerta de esta emisora y nos tirotea libremente. Entonces, oiga, ¿y contra este señor no van a hacer nada? Este señor ha amenazado de muerte directamente a todos los presuntos fachas. Yo con Dantelo estoy muy de acuerdo, sus declaraciones han sido acertadas. Pero hay una cosa de la que discrepo. Cuando habla de los ultras, a ver, aquí hay ultras, efectivamente, pero son de un lado. Son los de Sumar, son los golpistas de Junts, son los golpistas de Esquerra Republicana, son los terroristas de ETA, que están en Bildu, son los terroristas también o proterroristas porque favorecen o hacen apología de los que antes mataban. Es decir, de Podemos y compañía, es decir, ellos son los que favorecen la delincuencia, ellos son los ultras. Es decir, no podemos consentir el hecho de que se diga, bueno, es que no estoy a favor de los ultras de derecha. No hay ultras de derecha, como bien decía Javier, aquí no ha habido ningún magrebí represaliado en ningún sentido, con lo cual es importante el lenguaje. Y efectivamente se habla de odio y efectivamente ellos odian y odian mucho. Claro. Más allá de que efectivamente el delito se haya convertido en una cuestión ideológica a instancias de parte, donde solo odian unos y otros no. Es decir, es que es así, pero es que no odiamos nosotros. Yo amo a mi tierra, amo a España, amo a mis compatriotas y lo que quiero es defender mi derecho a sobrevivir, a la supervivencia de mis paisanos. Es decir, porque nosotros no somos propietarios de nuestra tierra, simplemente somos administradores de ella y tenemos el derecho y el deber de velar para que aquellos que nos sucedan tengan cuanto menos lo que nosotros recibimos como legado de nuestros antepasados. Y esto es lo que nos está quitando esta invasión de inmigrantes que, insisto, está programada y no hay que ver... no hay que hacer más que escuchar a los medios de comunicación cómo están manipulando una situación. Pero sí es muy sencillo. Hay una persecución de blancos. Es muy sencillo, Oscar. Yo cuando cierro, yo todas las noches, supongo vosotros también, cerráis la puerta de vuestra casa. Y no la cerráis por odio a los demás, sino por amor a los de dentro. No por odio a los de fuera. Yo no odio a mis vecinos, ni odio a una persona que pueda pasar por la calle. No, creedme, no los odio. Yo quiero a mi familia y cierro la puerta para proteger a mi familia. Aquí la cuestión está en que el delito de odio, que desgraciadamente, querido Luis, sí existe, ojalá no existiera, yo entiendo el nivel en el que tú lo dices, sí, pero realmente y lamentablemente ha pasado al Código Penal, pues lamentablemente lo que está es informado de una filosofía precisamente que consiste en decir que los delitos de odio son todo aquello que a mí me parece mal desde una óptica priorística ideológica, y por tanto los delitos de odio se aplican ¿en qué casos? Racismo, machismo, fascismo,
no verás ningún delito de odio, por ejemplo, para lo que está haciendo en este momento la izquierda, que es expresar el odio por su propio pueblo, el odio contra su propia gente, una pronunciada endofobia que no pueden ocultar, un odio a la nación española, un odio a los españoles, un odio a todo lo que es español, porque contra eso es contra lo que van. En la izquierda, al final, ¿por qué establece ese vínculo con este tipo de inmigración? Sencillamente porque este tipo de inmigración destruye nuestra convivencia y destruye nuestra identidad. Aquí lo que está en juego es la identidad, es si seguimos siendo españoles, si seguimos siendo un pueblo, o si nos vamos al carajo definitivamente y nos convertimos en una especie de mermelada multicultural donde al final ya sabemos a qué va a saber esa mermelada, porque ya lo sabemos desde el principio, pero es la mezcla de toda una serie de cosas que lo que busca sencillamente es destruir todo lo que somos. Es un odio por lo que somos. La izquierda es la expresión del odio hacia uno mismo. Es una cuestión patológica, es una cuestión que habría que estudiar en psicología al final. O sea, esa es la raíz de toda esta historia y de ahí nacen los delitos de odio. Cuando vemos a un tipo como el sujeto este de Podemos en Murcia, es evidente que ante otro tipo de manifestaciones pues estas palidecen al lado de lo que dice este tío. Es que este tío está diciendo que se dispare, además no está diciendo ni siquiera algo abstracto, ni siquiera de la ultraderecha. Y lo llaman como deporte y ponen nombres apellidos contra los cargos públicos de Vox. Es lo que está diciendo este tío. De muerte y este tío sigue por ahí libre a su aire. Y luego hay una cuestión política. Evidentemente todo esto, por alguna de las razones que tú has expuesto además, como en el caso de Hernani, está teledirigido con una motivación clara: asustar que viene el coco para reforzar y movilizar un voto de izquierda que se está yendo por el desagüe, felizmente, en las últimas encuestas. Esto es así. Y propiciar una situación de alarma generada de forma artificial. Lo hemos visto en muchísimos sitios, hemos visto la inacción de la policía en Torre Pacheco, hemos visto cómo se produce la policía contra quienes se defienden a sí mismos. Es la policía española, o debería ser la policía española, la que y tendría por primera obligación defender a los españoles, y estamos viendo que no es así. Súmale la manipulación de los medios teledirigidos, donde, oye, es que estás viendo a unos tipos con un inequívoco aspecto magrebí montando una barricada y te están diciendo que son los nazis. Yo no sé, pero si todo en España al parecer lo hacen los nazis, no sé por qué no montan un partido, porque si lo hacen van a ganar las elecciones. Hay tantos, por lo visto, lo hemos visto en Paiporta, lo hemos visto en Torre Pacheco, lo hemos visto hace poco en Sabadell, lo hemos visto también en otra localidad, no recuerdo ahora mismo, en Cataluña. Y todos son nazis. Sabadell, Es decir, es una cosa absolutamente insostenible. No hay nazis en Hernani. No, claro, en Hernani salió la noticia 20 segundos y efectivamente se oían los gritos por detrás de Gora Eta Militarra, y esos sí fueron a la caza del magrebí. Esos sí fueron a la caza y los cazaron. Pero esos no eran porque los vascos, lo que creo recordar, y hablo irónicamente, es decir, decían que sí, que vienen inmigrantes siempre y cuando no fueran castellanohablantes, pues ahí los tienen. No, pero Bildu ya ha salido, Otegi ya ha salido diciendo que hay que acabar con esto porque destruyen la identidad. Los que mataban y siguen apoyando a los que mataban, con lo cual, en fin. Sí, pero te quiero decir en el pecado está la penitencia, y esa gentuza ha pecado mucho, que soporte la penitencia que le da. Pero Óscar, ya ha cambiado el discurso. Perdonad, es doblemente peligroso en España en comparación con otros países de la Unión Europea, porque es que esta situación de odio de la izquierda a su nación, en el caso de España hay que completarlo con cómo el sultán aprovecha la situación. Es decir, tenemos en el sur a un país que está reivindicando territorio español día sí y día también, y está enviando aquí, bueno, hace un año vació las cárceles y mandó aquí a todos los delincuentes de Marruecos y tal. Entonces, señores que están sujetos después y controlados por el gobierno marroquí por medio de sus consulados o sus embajadas. Entonces, al problema de inmigración que cualquier país de la Unión Europea puede tener, como Francia, Gran Bretaña no es de la Unión Europea, Alemania o lo que sea, hay que sumar que aquí ha venido, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, un señor que está en el sur, que es el sultán de Marruecos, que está utilizando este tema de la emigración en beneficio propio, porque a él le importa un pelo. Y hace muy bien, Diego, y hace muy bien. Bueno,
defiende sus intereses. A David Santos no lo estamos localizando, debe tener interés. Los que estamos en televisión de los intereses que debemos ejercer somos nosotros. Claro, pero donde hay que ejercer la presión sobre Marruecos es en Bruselas, en la diplomacia. Marruecos es un país que tiene una situación de privilegio en el tema económico con Bruselas y con España. España se gasta una cantidad de pasta en temas de cooperación con Marruecos, etcétera. Es donde hay que batirse el cobre. Es decir, lo que quiero resaltar es que la emigración marroquí no es como el resto de las emigraciones magrebíes, porque hay un factor exterior condicionado por el sultán que lo agrava totalmente. Entonces no se puede, en mi opinión, yo creo que conviene siempre distinguir lo que es el magrebí de lo que es el marroquí, que es diferente. Además, la emigración marroquí se está utilizando, que nadie lo dice, como arma de guerra. Cuidado. Pero si se utiliza como arma de guerra, estamos esperando a ver el ejército qué coño hace. Pero si el que lo está utilizando es el propio gobierno. Es decir, creo que fue en 2011 un think tank, Terranova, un think tank muy cercano al Partido Socialista francés, escribió un documento que se llama La France Demain, o sea, la Francia mañana, Francia del mañana y tal, Le France Demain. Y lo que decía ese documento es que, a ver, era obvio en aquel momento, estamos hablando de 2011, que el Frente Nacional, porque entonces todavía se llama Frente Nacional, es decir, se había quedado con el voto obrero y que ese voto era irrecuperable para las izquierdas. Con lo cual las izquierdas tenían que buscar nuevos caladores de voto. Es decir, ¿dónde los buscaban? Pues hablaban de las tribus urbanas, hablaban del feminismo, pero sobre todo, bueno, hablaban de los gays, pero sobre todo, y esto lo enfatizaba, la inmigración. Claro. Era clave para nutrir de nuevo la izquierda de votos. Es decir, Zizek, uno de los grandes referentes comunistas del momento, él reconoce que mucha gente de la extrema izquierda procomunista, es decir, considera que muerta la lucha del proletariado, el inmigrante se convierte en ese representante que defiende al proletariado. Es decir, y están ahí, es decir, ellos ven en la inmigración una herramienta política de violencia. Claro, es decir, esto no quiere decir que los inmigrantes sean violentos por el hecho de ser inmigrantes, por supuesto no. Lo que hay que ver es que esto está dirigido y que esta invasión no es casual y que esta invasión tiene connotaciones, por supuesto, laborales, es decir, porque crea la mano de obra como elemento estructural y, por tanto, bajan los salarios. Hay un relato que no podemos olvidar y muy instigado por un europeo en el que dice, no, es que si no nacen españoles tienen que llegar inmigrantes, que trabajen, pero lo que vemos es que los inmigrantes no solo no trabajan, sino que además consumen nuestros fondos porque reciben grandes subvenciones, es decir, se está convirtiendo en un socialismo de Estado y muy conveniente, evidentemente, para los gobiernos de izquierdas, con lo cual es una herramienta política letal. Y por otra parte, en el caso de Marruecos que hablabais, pues joder, es que para un padre marroquí es muy interesante y muy conveniente que su hija venga a España, porque le pagamos la sanidad, le pagamos la estancia, le pagamos los estudios, todo gratis. Si es que al final el problema es la inmigración, pero sobre todo es la impunidad con la que esta gente actúa. Es decir, es que lo habéis dicho alguno de vosotros. Es decir, hay un tío que llegó hace un mes y medio a España que ha quemado a su novia. ¿Y dónde está la solidaridad? Lo has dicho tú, Javier, con esa chica, pero no porque la chica fuera marroquí, sino por el hecho del que la había quemado era también marroquí. Claro. Y aquí de lo que se trata es dar impunidad a la violencia cuando es del extranjero. Esta chica compartía piso en un piso ocupado. Es decir, que es que y estaba en un centro de menores la chica del que se había escapado. Pero aquí colisionan dos cosas, que es todo el relato feminista de género y tal, y la inmigración. Y hoy, porque al principio había dudas de que cuando eso colisionara efectivamente qué iba a pasar, hoy lo tenemos muy claro. Es decir, sacrifican toda la parte del feminismo a la parte de la inmigración. Ellos han apostado por la inmigración, de manera total y absoluta. A la izquierda, a ver si la izquierda deja un día de estos ya de fingir. A la izquierda, lo cual es imposible porque está en su naturaleza, pero a la izquierda no le importa absolutamente nada a la persona. O sea, no le importan las mujeres de carne y hueso, cada una de ellas les trae sin cuidado. Lo que les importa es la mujer como figura evocadora, es decir, la mujer como una palanca revolucionaria, aunque estos ya no están en la revolución en absoluto. Yo hablo de una revolución antropológica, pero no nos engañemos, están trabajando para los grandes intereses capitalistas del capitalismo transnacional globalista. Es lo que están haciendo y proporcionándoles la coartada moral. O sea, cuando
tú generas una masa laboral, un ejército de reserva, que diría Marx, que le viene también al capitalismo precisamente para mantener los salarios bajos, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y tú coges y lo adornas con consideración de tipo humanista, diciendo que ningún ser humano es ilegal. Y te pones a decir todas estas gilipolleces, que son gilipolleces indignas de un niño de 7 años. Sí. Bueno, pues lanzan toda esta mierda y toda esta basura sencillamente para que el gran capital transnacional pueda efectuar su trabajo. Y el trabajo del gran capital transnacional es el de borrar la identidad y el de acabar con la libertad personal. Es eso, y ese es el fin que persigue la izquierda. Ellos ya han abjurado de toda revolución, ni piensan en la clase obrera, ni piensan en los medios de producción, ni nada. Todo esto les trae sin cuidado. Esta es la prehistoria de la izquierda, del movimiento obrero. Eso lo ven como algo absolutamente trasnochado y pasado. No, están en una revolución que es distinta, que es la revolución antropológica. Y esa revolución consiste, repito, en borrar la identidad y en acabar con la libertad, no con las libertades políticas, democrático-liberales, burguesas, tal como las consideran ellos, no, en acabar con la libertad del hombre, en acabar con eso que nos hace hombres, que nos hace seres humanos, que es nuestra identidad y nuestra libertad. Y por eso toda esta gente, toda la gente que elabora la ideología de género, el feminismo, etcétera, son los mandamases de las grandes empresas, de las Big Tech. No es una casualidad, porque la deconstrucción del ser humano, la deconstrucción del hombre hacia donde nos encamina es hacia un futuro transhumanista. Y eso pasa por destruir nuestra identidad primera. Nos deconstruyen para luego construirnos como quieren. Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos. Y para ellos la inmigración es un ariete para destruir todo lo que somos. Oye, pero ojo, porque estoy plenamente de acuerdo con lo que está diciendo Fernando. Es decir, hay un ataque antropológico. Si atacan al hombre en lo más íntimo, evidentemente lo destruyen. Es decir, pero yo te puedo asegurar que si hay una religión que no va a consentir esa deconstrucción del hombre, es Islam. Es el Islam. Pero si mucho de esto tampoco tiene nada. Generaciones. No nos equivoquemos. Es decir, pero bueno, da igual. Es decir, y lo que tú dices, efectivamente, claro que hay contradicciones entre la inmigración. Es decir, Ernesto Laclau, es decir, que ese, pues digamos, el ideólogo de toda esta gente de Podemos y Sumar, él decía, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar colectivos que entre ellos son contradictorios. Y ahí tienes las mujeres y tienes los inmigrantes. Es decir, pero evidentemente ellos han cabalgado con estas contradicciones hasta el momento en el que ya son insoportables. No, pero Óscar, ellos lo que ven es que el Islam es un ariete que va a derribar esto. Sí, ellos eso es lo que ven. Ellos creen, y está expresado en distintos textos de distintos autores, pero ellos creen que la segunda y tercera generación, al contacto con esto, al contacto con la tecnología, la modernidad, tal, va a deshacer el embrujo de la religión. Piensan, igual que ha pasado con el cristianismo, igual que el cristianismo como explicación de la existencia en sentido cultural civilizatorio se viene abajo en el siglo XVIII, XIX, con la medicina científica, con el descubrimiento, o sea, con la ilustración, con los descubrimientos científicos, etcétera, y dicen, ya la explicación del mundo de que Dios creó a los animalitos y le llamó oveja y a ti escarabajo y a ti no sé, eso se ha venido abajo. ¿Por qué? Pues porque la ciencia tal. Eso va a pasar igual con el Islam. Piensan ellos. Entonces, por eso lo están utilizando como ariete. Y además, a ellos piensan que su objetivo no es nada en concreto, es destruir lo que hay. Es que están poseídos de una pulsión destructora. ¿Cómo no van a saber cuando fomentan todo lo que es esterilidad, cuando fomentan la ideología de género, cuando fomentan el aborto, cuando fomentan el feminismo? ¿Cómo coño no van a saber que no hay futuro para una sociedad así? Claro que saben que no hay futuro. Joder, si no hay niños, ¿cómo va a haber futuro? Evidentemente lo saben. Lo que quieren conseguir es justamente eso, la destrucción de esa sociedad, porque lo que está detrás de toda esta historia, de acuerdo a los filósofos de la sospecha célebres, lo que está detrás de toda esta historia es la sospecha de que toda la civilización es un gigantesco error, porque ha sido permeada por un cristianismo que es perverso y que lo que quiere es arrojar al ser humano y tal. Y eso es lo que hay que destruir. Y están literalmente en eso, en la destrucción de una civilización. Estamos ante una revolución antropológica. Es puro nihilismo. Es puro nihilismo lo que hay. Es nihilismo, no hay otra cosa. Escuchemos la gente de Torre Pacheco, la indignación que tenían. Llevamos escuchando estos días
a vecinos de Torre Pacheco diciendo que ni manada de ultraderechistas que iban a la casa que han sido los vecinos los que se han organizado porque estaban hartos. Marlaska, en vez de solidarizarse con el hombre agredido, se solidariza con los agresores, porque al fin y al cabo es esto. Yo insisto, creo que a la izquierda lo hacen esto para movilizar, y esto puede tener un recorrido muy corto, a la larga les va a perjudicar, porque se han puesto directamente al lado de los agresores, se han puesto directamente al lado de ese marroquí que ha quemado a una joven de 17 años. Vamos a escuchar esto. Hay una cosa que hay que dejar clara, y hay un mantra que hay que dejar claro. Yo oigo a muchos periodistas, y se está viendo Santa Olalla, te lo digo a ti, que tú lo dices mucho y eso es una tontería grandísima. Hay muchos periodistas que dicen, no, es que estos de Vox se quejan mucho de los inmigrantes, pero luego los tienen explotados en los invernaderos. Y una mierda. Los votantes de Vox de este pueblo son mayoritariamente currantes, y los que votamos a Vox no queremos a los inmigrantes para explotarlos. Nosotros queremos que se dignifiquen muchos trabajos de España. Y si para reordenar el mercado laboral español en todo lo concerniente a la agricultura hace falta que muchos empresarios ganen menos para que los españoles ganen más, y para que nuevos españoles se puedan incorporar a esos sectores, que se haga. Pero la solución no puede pasar nunca por dejar de ser España. Y esto no es odio, esto no es racismo. Yo no odio a la gente inmigrante, yo no odio a los moros, yo no odio a ninguna de esta gente. Yo no los veo por la calle y les miro mal. Yo simplemente quiero seguir viviendo en mi país como ellos querrían seguir haciéndolo en el suyo. Entonces, por favor, si alguien está viendo esto, tenerlo muy en cuenta. Vamos a desaparecer como país de aquí a unos años. No es una conspiración de la extrema derecha, es una cosa que se está viendo en toda Europa. España es, dentro de lo que cabe, uno de los países en los que mejor estamos. En Suecia, en Francia, en Reino Unido, se está llegando a puntos de no retorno. Hay países que no van a volver a ser Europa nunca. Nosotros estamos a tiempo de cambiarlo. Eso espero. Vale, yo creo que esos son los ambientes, y ustedes por el acento, puede haber fachas también en Torrelodones, que además, por cierto, todos los fachas en Torre Pacheco, digo, decir, Torrelodones, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, porque también es que, vamos a ver, realmente, es que muchas veces hablamos, no, es que el que llama el ultra también tiene todo el derecho a estar indignado. Es más, yo quiero que esté indignado, ojalá fuera toda la sociedad, es decir, yo estaré siempre del lado de aquellos que están indignados. Mira, Javi, vamos a ver, mi hija es emigrante. Mi hija emigró un buen día, hace 5 años, a Australia. Australia quizás sea el país paradigma de la emigración. Los amigos que tiene mi hija son australianos, pero son australianos descendientes de convictos británicos. Una es coreana del sur, el otro es croata, el otro es griego, que en un momento determinado se fueron allí y se han hecho nacionales australianos. Mi hija está pendiente de que le den la carta de ciudadanía porque ha solicitado y se le han concedido la nacionalidad australiana, que es compatible con la española. Cuando tú llegas a Australia, primero, los australianos entienden la migración de la siguiente manera. ¿Qué necesitamos? Sectores económicos. Hoy necesitamos carpinteros, mañana necesitamos albañiles, hoy necesitamos conductores de maquinaria pesada en las minas de no sé dónde. Cuando llegó mi hija, necesitaban veterinarios. Y entonces te dicen las autoridades australianas. Lo primero que te dicen es lo que dice cualquier primer ministro, claro, la gente no sabe ni lo que es Australia, yo me estoy enterando ahora, ni la política australiana. Cuando vemos las declaraciones de un primer ministro que llega, sea conservador o laborista, lo primero que dicen en su discurso de toma de posesión es lo siguiente, ojo, nadie va a cambiar el modo de vida australiano. Está todo dicho. Nadie. O sea, nadie. Entonces ellos organizan su propia emigración en función de las necesidades. Y además te tienes que plegar al modo de vida y a la legislación australiana. Porque si no te pliegas, pueden pasar dos cosas. O no te dejan entrar en el país, porque los servicios de migración australianos, ríete tú de los americanos. Los americanos, y mi hija lo ha sufrido porque ha vivido un año en Estados Unidos, me decía, papá, los servicios de migración norteamericanos, hermanas de la caridad al lado de los australianos. En segundo lugar, cuando tú llegas a Australia y pides primero la residencia temporal, luego la definitiva y tal, el funcionario, que te designan un funcionario de migración, a ti, fulanito de tal, te dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Y si no lo haces te olvidas y además te mandamos a la puñetera calle. Y si llegas ilegal, que lo he dicho alguna vez, pero lo voy a repetir otra vez, tú imagínate que llegas con un barco, es muy complicado llegar a Australia porque es un continente islámita, pero bueno, puede llegar un barco lleno de indonesios, de malasios, de vete tú a saber.
Tienen un sistema que el coronel habla muchas veces de ello, y es verdad, los 5 ojos, que es un sistema de satélites que nada más que tienen Canadá, Estados Unidos, tal, y Australia. Sí. Entonces detectan el buque. Entonces inmediatamente mandan a 2 fragatas de la Real Armada Australiana, y les dan un cañonazo en la proa, que es un cañonazo de aviso, para que se detenga el buque. Saltan miembros del SAS australiano, que es el grupo de comandos, detienen a la tripulación y dirigen al puerto más cercano al buque. ¿Y qué sucede en el buque? Pues lo siguiente. El buque es hundido a cañonazos, punto. No hay problema. ¿Por qué? Y además lo filman, Lo filman para luego que se vea lo que hacen con el buque. A la tripulación la meten en un campo de concentración. Oiga, ¿qué me está usted diciendo? Los australianos, que provienen de los convictos británicos, les gustan mucho los penales y los campos de concentración. Y los meten. Y no cuentes tú la historia de los derechos humanos. Porque te dicen, con estos delincuentes piratas no vale. Y los meten en un campo de concentración. ¿Y qué hacen con los indonesios, a lo mejor, que llegan allí y tal? Pues muy sencillo, los deportan directamente. Manu militari. Oiga, ¿dónde los deportan? Pues desde Papúa Nueva Guinea a Vanuatu, o si se tercia, porque también se ha producido, algún atalón desierto del Pacífico. Se acabó el problema. ¿Y por qué lo hacen los australianos? Primero, porque no les van a tocar las narices a ellos. Y segundo, porque es un elemento pedagógico para decirle a los piratas, os pasa esto si venís, Entonces, claro, mientras no hagamos pedagogía con los piratas que vienen desde Mauritania, digo Mauritania, pues mira ahora Zapatero. Bueno, Mauritania, no, ha ido ahora a Mauritania. Sánchez, con 7 ministros, a pedir una inmigración no ordenada. Yo no entiendo, con todos los que tenemos aquí. Paripé, un paripé. Bueno, una efecto llamada, que es más peligroso todavía. Solo fue lo que se firmó en 2018 en Marrakech, en diciembre. Eso es. Que la inmigración tenía que dejar de ser como era y pasar a ser segura, ordenada, y no me acuerdo de otro término, pero es lo que emplean absolutamente siempre, 3 términos seguidos: segura, ordenada y no sé qué y tal, y es sencillamente convertir lo que es ilegal en legal, por arte de birloque, decir, no, si es que a partir de ahora no hay ilegales. Es como si legalizas, yo que sé, la violación. Dices, hemos terminado con las violaciones sencillamente por la vía de legalizar la violación. Pues esto es exactamente lo que van a hacer. Es que cuando te dicen aquí, es que necesitamos en los sectores económicos españoles, oiga, ¿cuáles? ¿Qué es lo que hacen los australianos? Oiga, necesitamos en hostelería, necesitamos oficiales primero del metal. ¿Qué es lo que coño necesitamos? No, vamos a meter aquí, joder, unos cuantos negros y magrebís, a ver, no. Oiga, tendremos que ver las necesidades del país, con lo cual en España no hay inmigración. En España, y lo habéis dicho y lo habéis puesto encima, invasión. Se utiliza como arma revolucionaria de guerra. A ver si queda claro de una puñetera vez. En España no hay políticas migratorias. Hay políticas de traidores a España, empezando por el gobierno, que lo único que hacen es traer a enemigos para invadir España. A ver, en España no hay políticas migratorias, ninguna, lo cual ya es una declaración de qué política migratoria. Quiere decir una política migratoria en donde no haya ningún tipo de límites. En esto consiste, porque si tú estás necesitado, que es lo que aludía Óscar antes, estás necesitado de que vengan inmigrantes, lo primero que tienes que establecer efectivamente es ¿cuántos quiero? Claro. ¿Para qué sectores? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué los quiero? Primero, una vez que acordemos que hay necesidad de inmigrantes, que puede ser que la respuesta sea no, pero si es sí, ¿cuántos tienen que venir y para qué? Primero, y después hay que establecer de dónde proceden, porque a mí no me da igual que venga un tío de Bulgaria o que venga de Marruecos. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no me da igual. Es que eso que has dicho es muy interesante, porque cuando a ti en Australia solicitas no ya la residencia permanente, la residencia temporal, el funcionario de migración que tienes asignado, porque la gente no lo sabe, pero cada uno que llega a Australia, a ti te asignan a Pepe Gómez, funcionario de migración australiano, que te controla prácticamente las 24 horas del día a ver qué coño haces y te hacen ese tipo de preguntas. Sí. A mi hija se lo hicieron. A mi hija le hicieron una pregunta, fíjate qué cosa tan curiosa. ¿Está usted casada? No, bueno, yo es que vivo con mi pareja. Entonces te miran muy seriamente, un señor rubio suele ser, que ese sí desciende de sajones, y te dice, el gobierno australiano, si usted no se casa, probablemente no le conceda la residencia temporal. Temporal. Y claro, mi hija tuvo que decir, no se preocupe usted, rápidamente llamo al consulado español y me caso. Y hasta que no le exhibió mi hija el documento oficial del consulado español de que se había casado,
no se siguió tramitando la residencia temporal de mi hija. Ojo. Si yo rellené un formulario de esos en su día, que creo que te lo comenté, precisamente para Australia, y las cosas que preguntaba y tal, y estaban en esa línea. ¿Por qué? Porque cualquier sociedad en donde el que dirige la misma políticamente tenga dos dedos de frente o no tenga el expreso propósito de destruir la sociedad, sabe que lógicamente lo que contribuye a la estabilidad de la sociedad y a la solidificación de la sociedad es que te venga gente, por ejemplo, que esté casada y que tenga niños, y cuántos, y qué edades, y cómo se llaman, y tal, que es, bueno, las preguntas acerca de cuestiones que aquí probablemente serían consideradas atentatorias contra la intimidad y chorradas por el estilo, eran abundantísimas, y es porque lógicamente quieren propiciar una determinada migración que es la que necesita el país. Pues claro que no quiere que entren piernas, y claro que no quiere que entre un indonesio que no va a aportar nada, coño, pues menos aquí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, aquí quieren destruir lo que tenemos. A ver, Diego. Sí, pero si lo que es absurdo es en su propio planteamiento defender la ilegalidad en la inmigración. Es decir, una cosa que es ilegal está en contra del derecho, entonces no se puede defender. Entonces, el atacar a un señor que dice que va a echar a todos los ilegales, pues me parece una auténtica tontería. Bueno, cambiar las leyes, pero después, en el tema de la inmigración, evidentemente, el viaje a Mauritania de Pedro Sánchez con sus ministros es ridículo. Oye, tú lo que tienes que hacer es controlar tus fronteras adecuadamente. O sea, el que no te entren los ilegales depende de ti. Tú estás propiciando el que los barcos nodriza se acerquen a tus Islas Canarias y suelten las pateras, y tienes una marina que no hace nada. Porque no la dejas hacer nada. Cuando llegó Aznar al poder había 3.000 inmigrantes. 3.000 inmigrantes. Sí. Es decir, no había más. Y ahí están los datos del CIS. Es decir, esto se ha propiciado y ha subido a unos límites insospechables, porque España está muy por detrás del resto de países con inmigración y había que ponerlos ahí. Es decir, el tema de la ilegalidad, tú dices, a ver, cambia la ley y hacemos que todos los ilegales sean legales. Entonces ya los blindamos. Y eso es lo que está pasando. Cada vez que se legalizan inmigrantes a millones, se blindan, ¿no? Es decir, por eso la importancia de insistir en ese punto, que ya se ha hablado en estos micrófonos y también que en el que abundaba Rocío de Mero el otro día, es la remigración. Hay que remigrar al inmigrante que ha llegado ilegalmente porque el hecho de que haya entrado ilegalmente quiere decir que lo ha hecho contra la voluntad, y ya está, que haya llenado tu morada contra tu voluntad, y por supuesto violentamente, porque es violento desde el momento hay que hacer algo tan tierno como repatriar. Hay que repatriarlos, devolverlos a su patria y a sus padres. Oye, perdonadme, en edatv.news hemos dado una exclusiva. Tenemos al director de la página web, de la web de noticias del periódico digital, a Tate Barceló. Tate Barceló, además de estar en Torre Pacheco, poniendo los micrófonos, los cascos, estuvo con Lili Cristal. ¿Quién es Lili Cristal? Lili Cristal era la madame transexual que regentaba los garitos gays del suelo de Pedro Sánchez. De Sabiniano. Y Lili Cristal nos ha vuelto a confirmar, nosotros dimos la exclusiva hace un par de años y hemos vuelto a hablar con ella antes de ayer, nos ha vuelto a confirmar que Begoña Gómez era la tesorera de los negocios de Sabiniano. Tate Barceló, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué te encontraste con Lili Cristal? Porque yo las imágenes que he visto, no es que fuera despampanante, pero estaba un poquito desmejorada, ¿no? Es verdad que el tiempo ha hecho mella, la verdad. El tiempo ha hecho mella. Yo imágenes de cómo era antes, y bueno, es decir, esta chica era madame de los prostíbulos, de los locales de Castellana 180. Vale. Y nos ha estado contando que allí el que regentaba era uno de los hermanos de Sabiniano. Ella dice que trabajaba con Rubén, pero que eso funcionaba como un clan realmente, porque no era solamente Sabiniano, no era solamente Enrique, eran todos los hermanos los que llevaban cada uno, pues regentaban uno de locales, bien sagunas gays o bien los prostíbulos de toda Madrid. ¿Y Lili Cristal qué te ha dicho? Porque Lili Cristal estaba en Castellana 168 y... 180, perdón. ¿Y qué es lo que te ha comentado ella de primera mano? Pues mira, os ha contado lo que ya sabíamos, que es que Begoña Gómez iba allí, pero como sin nada, sin nada que tapar. Ella entraba por la puerta principal, bajaba hasta su oficina, que estaba en la parte de abajo de ese local, de ese prostíbulo,
y nos contaba, bueno, pues que no me llevaba palabras con ninguna de las chicas, únicamente pues se dedicaba a bajar con las carpetas que llevaba. Ella dice que entiende que era contabilidad de los prostíbulos, y bueno, pues nos ha contado también un poco la relación con el resto de las chicas. Nos ha contado que también ha ido muchas veces con prostitutas, entre ellas pues se tenían discusiones, peleas, también tema de drogas, estaban allí, no saben quién las distribuía, pero había drogas en esos locales, insalubridad. Bueno, pues te puedes imaginar un poco de aquella época lo que habría. También me ha destacado que es verdad que la familia Gómez no se preocupaba demasiado por estos locales. Ellos los tenían allí, los regentaban y iban únicamente a cobrar el dinero y fuera, eso es. ¿Te ha contado cómo pagaban a las prostitutas? ¿Era en A, en B, en metálico? ¿Se quedaban parte de la clientela? ¿Cómo era? Yo le pregunté por eso, realmente cómo eran esos pagos, y ya me decían que iban al 50%. Nada sin declarar, obviamente, ya las chicas no tienen ningún contrato, y que, bueno, pues las chicas únicamente, pues de la mitad que se llevaban a lo mejor al día, pues la mitad era para ellas y la otra mitad pues se las tenían que entregar, se quedaban en el local. Se quedaban en el local, que Begoña Gómez era la contable de todo esto, era el contable de Al Capone, Sabiniano, los hermanos, el clan familiar. El clan Gómez. Y luego también hay sospechas de que el piso que tiene, que además la casualidad que unos íntimos amigos míos son vecinos ahí en Somosagua, ¿no? En Prado del Rey, la calle Prado del Rey, bueno, por esa zona, Somosaguas, que ese piso se lo regaló Sabiniano con el dinero obtenido de la prostitución, piso que a día de hoy siguen teniendo, lo tienen alquilado. Y valorado en 800.000 euros. Sí, tengo una eso es, casi 1 millón de euros es lo que está valorado ese piso. Yo quise preguntarle a ella, es verdad que ella me dijo que sobre esa cosa no tenía información, no sabía nada, que únicamente pues ella iba ya a trabajar y contaba un poco lo que veía, pero sí me hizo un chantarrillo y me dijo que bueno, que si esa casa realmente la ha pagado con dinero, que también le pertenece una parte a ella, porque al final si la ha ganado con el dinero de la prostitución, que ella también reclama su parte. Como un chascarrillo me lo contó. Oye, Fernando, ¿queréis que preguntar de Guatate? Yo tengo, sí. Bueno, ha salido la información hace una semana aproximadamente acerca del piso de Mojácar, que creo que es muy ilustrativa, ¿no? Se valora en unos 200.000 euros ante notario, pero no sabemos quién lo pagó. No consta. Sí sabemos que están en régimen de separación de bienes, que Pedro Sánchez no aparece ahí como propietario, que aparece Begoña, pero no sabemos cómo se pagó. Lo que sí sabemos es que los negocios de la familia Gómez, verdaderamente era una empresa enternecedora, estaba toda la familia afanada en pos del mismo objetivo. Era el tío Paco, por ejemplo, Enrique Francisco, fue denunciado por 11 casos, me parece, de prostitución en los que no pagaba seguridad social, no las tenía dadas de alta, en fin, además del hecho de dedicarse a la prostitución, que ya en sí es bastante significativo, ¿no? Pero además es que ni siquiera ellos que se ponen tan flamencos con la cuestión de la prostitución para prohibirla y del feminismo para enaltecerlo, ni siquiera las tenía dadas de alta. Estos eran los negocios de la familia Gómez. No, y el informe que se ha publicado recientemente, es decir, de Villarejo, es decir, que se llama Riesgos PS, es decir, PS, vamos, no creo que no invita a dudas, es decir, lo que se dice es que tanto Begoña como en ocasiones Pedro Sánchez acompañándole iban por las mañanas, porque ellos recaudaban la pasta a lo largo del día y al día siguiente iba Begoña a llevarse la pasta. O sea que, es decir, lo que hay que preguntarse aquí también es si a Pedro Sánchez este negocio de su familia política, lejos de ser un problema, le ha servido de trampolín para su no es que le haya servido tiempo tan brutal. No es que le haya servido de trampolín, es que toda la operación desde el 2013 y probablemente desde antes, pero con seguridad desde el 2013, está hecha precisamente para que no salpicara la trayectoria política de Pedro Sánchez. Por eso Sabiniano cede la propiedad de los inmuebles a otros miembros de la familia, salvo el ático de San Bernardo, que seguía su nombre y que era donde se grababan todas aquellas cintas, mentiras y cintas de vídeo, todo esto se grababa a gente VIP. Es decir, me refiero, que el hecho de tener esa información de esa gente VIP también te da un arma. No, es que claro, pero hasta ahí lo que sabemos y hasta ahí es indiscutible. Ahora, la sospecha es la siguiente: ¿por qué Pedro Sánchez pudo realizar esa carrera política si acaso no fue valiéndose de las informaciones que en los prostíbulos y que en la sauna gay obtenían? Porque consta, y ahí está Villarejo,
que se lo crea el que quiera, yo sí me lo creo a Villarejo. Ahí están nombres de jueces, por lo menos 2 de Plaza de Castilla, nombres de altos mandos policiales, nombres de empresarios y nombres de políticos. ¿No será acaso que Pedro Sánchez haya podido no solamente sacar rédito económico, sino rédito político de ese negocio? A eso me refería cuando decía gran polémica. A ver, ¿qué dijo Dolores? Espera, a ver, dime, Tati. Sí, yo iba a comentar el tema de la sauna del Adán, que es la que está en San Bernardo. Yo le pregunté a esta persona, a Lili, le pregunté la parte de arriba realmente qué era. Y ella sí me confirmó que en aquella época se hablaba de que podía ser la parte privada de las saunas, porque era algo que estaba un poco en boca de todos. Que no tiene la confirmación porque solamente pueden acceder hombres, pero que ella sí sabe que se hablaba de que esa parte de arriba sí que eran habitaciones, pues para mantener relaciones de lo que pasaba luego en las saunas. Eso por un lado. Y por otro, me confirma también que hay grabaciones. No me confirma de qué índole, pero a mí sí me dice que cuando hacen el trasvase de Castellana 180 a otro local de Castilla-La Mancha, ella sí recuerda haber visto salas y estancias de allí de locales a rebosar de discos duros y de discos. O sea, es decir, que sí que había grabaciones, que me dice que no sabía si se borraban cada 24 o cada semana, pero que esas grabaciones existen y que hay grabaciones. Le pregunté también por la gente que podía frecuentar esos lugares y claro, me ha confirmado lo que contaba Fernando ahora, ¿no? Gente famosa, de índole político, cantantes, o sea que un poco iba de todo el mundo allí, pero es verdad que también me decía que hay una zona VIP que las chicas no veían quién pasaba porque era una zona reservada y que era muy de difícil acceso, digamos, ¿no? Que parece ser que... Fernando se va, te damos un abrazo, Fernando, seguimos con Tate, sí, Óscar. Es que parece ser que la cloaca recogía las grabaciones al día siguiente. Entonces, lo que dice el propio informe Villarejo es que es muy posible que hasta el momento en que cada día lo recogía la policía, antes, es muy posible que también lo hubieran hecho copias por parte de esta familia. Pero lo muy posible no entra en un juzgado. De todas formas, se sabe que Sabiniano le pidió a Pablo Sebastián, entonces ministro de Zapatero, que a ver Miguel Sebastián, a ver si es verdad, a ver si le ayudaba a su yerno a hacer la tesis doctoral, y fue quien montó toda la parafernalia para plagiar la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Pero si lo dijo Dolores Delgado, información vaginal, éxito asegurado. Ahí está todo dicho. Oye, permíteme una cosa, porque Tate Barceló también estuvo en Torre Pacheco. Tate, muy rápidamente, ¿qué fue lo que ahí sucedió? Fue expulsado David Santos, que al final no le hemos podido localizar hoy. Parece ser que ha cambiado de móvil, joder, me lo podía haber dicho ayer, pero bueno, ya luego intentaré localizarle. Fue expulsado David Santos, fue expulsado Víctor Kili, nuestro reportero también, pero estabais tú y Adaís. Allí hemos puesto varios cortes tuyos hablando con el pueblo que estaba indignado. Ahí no había un ambiente ultraderechista, ninguna cacería. Aquí el único cazado ha sido un hombre de 68 años que fue apalizado y por cierto, de 3 de los autores de esa paliza, 2 están en libertad ya, ¿eh? Yo, Javier, lo que vi allí fue que fue un pueblo abandonado. Sí. Es así, es un pueblo que está abandonado. Los vecinos de la zona, obviamente es un pueblo de 40.000 habitantes, 1/3 de la población es marroquí. Entonces, si la gente de fuera no llega a apoyar esa manifestación, se presentaron allí 4 personas. Entonces yo entendí en ese momento por qué iba gente de fuera, porque había que hacer ruido y había que escuchar al pueblo. Creo que el discurso se ha manipulado, creo que el discurso le ha beneficiado sobre todo al Partido Socialista, que se ha reforzado hablando de grupos ultras, de nazis. Pero lo que está claro es que ese pueblo ha sido abandonado por ellos mismos, que el Ministerio del Interior no ha movido un dedo hasta el 3.º o 4.º día de manifestación para evitar una tragedia que se podía haber producido perfectamente. Es verdad que estábamos allí y lo que se vivía era una calma tensa, que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió pues la cercanía con la que te habla el pueblo, ¿no? Es verdad que nosotros hablamos con mucha gente, con micrófono fuera y micrófono también, mucha gente que a lo mejor no quería formar parte un poco del ruido mediático, y todos señalaban a los mismos, a los medios de comunicación que han venido allí a contar y a buscar el relato que le beneficiaba al PSOE. Es así. Bueno, pues lo dejamos así. Yo creo que le va a beneficiar a corto plazo, pero a largo plazo, en cuanto los vecinos vean que nada cambia. Hay que recordar que el PSOE hace 5 meses pidió una comisaría de policía, que no tiene ni comisaría de policía nacional, porque los delitos sexuales en la zona habían aumentado un 40%. Y en vez de solidarizarnos con los vecinos de Torre Pacheco, nos estamos solidarizando con aquellos que han dado palizas a los vecinos o han violado o abusado sexualmente
sexualmente de las vecinas de Torre Pacheco. O quemado. Totalmente. O quemado. A mí lo que me decían es que, y me lo decía la gente casi con lágrimas en los ojos, me decía, es que parece mentira que tenga que pasar esto para que venga aquí la policía y la Guardia Civil. Y sé que lo único que había allí era una única patrulla, pues merodeando la zona y buscando pues algún inicio de problemas, pero que hasta este momento, hasta que no ha pasado esto, que allí lo único que había era un guardia civil, una patrulla de guardia civil, un vehículo, pues patrullando la zona y ya está. Y ese era el único servicio de protección que había allí en Torre Pacheco. Bueno, Tate, te mando un abrazo, magnífico trabajo, descansa de tus merecidas vacaciones, a partir de mañana. Muchas gracias, Javier, y nada, enhorabuena para mí, para todo el equipo, que somos un equipo enorme. Bueno, enorme el trabajo que habéis hecho yendo a localizar a Lili Cristal, con Juan Pulido, Adaís, Rafa Escalona, tú, bueno, todo el equipo y encabezado y capitaneado por ti. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo a todos. André, un abrazo. Sí, desde aquí, magnífico el trabajo. Desde aquí, de luego, dar mi enhorabuena a Tate y a todo el equipo, porque es extraordinario, porque si no lo hacen medios libres, los otros, desde luego, no lo van a hacer. A ver, al Partido Socialista le puede beneficiar muy a cortísimo plazo, en el sentido de que, bueno, parece que tapa un poquito todo el tema de corrupción, es decir, que le está negando desde hace más de un año. Es decir, pero la defensa de la inmigración, ya no digo sin límites, sino la propia defensa de la inmigración, en un término ya irracional, es decir, ya no da votos. Y no creo que les vaya a dar muchos votos a la izquierda, sinceramente. Es decir, en estos momentos porque, no como creo, decía no. anteriormente, son los sectores más desfavorecidos y aquellos que tradicionalmente votaban a la izquierda los que están padeciendo los rigores y las mentiras de la inmigración, ¿no? Y de una inmigración que se siente impune porque, evidentemente, tiene razones para hacerlo, porque hay un gobierno que le está propulsando. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, cree que le interesa. Y la postura de los emigrantes legales que están en contra, mayoritariamente, de esa inmigración ilegal. Bueno, pues me dice Lara, no tienen comisaría, pero tienen al menos 3 mezquitas. Claro, vamos a ver. 3 mezquitas. No olvidemos que el salafista que vive en Torre Pacheco es uno de los elementos más radicales del Islam en España. Y las soflamas que larga en alguna de esas 3 mezquitas son gravísimas. Esto hay que decirlo. Oye, Torre Pacheco está como está porque tiene a un salafista allí como imán de una de las mezquitas. Yo creo que habría que cuestionarse también el hecho de que aquí se puedan construir mezquitas con absoluta libertad. Y habría que por lo menos introducir un principio muy básico, vosotros conocéis. Vete tú a apuntar una iglesia en Arabia Saudita. La reciprocidad. Bueno, no, sí, claro. Decir, por cada iglesia que hay allí, podemos meter aquí una mezquita. Eso lo hizo Rusia, pero desde luego... Es decir, esto de que se puedan hacer mezquitas en cualquier lado, porque además se están haciendo en cualquier lado y no están y no tienen ninguna supervisión, es decir, se tendría que acabar y se tendría ya que poner en cuestión. Surgen como hongos y además financiadas por Arabia Saudita. Sí. Y además con permisos de los ayuntamientos donde se instalan las mezquitas. Dejadme que tengo 2 minutos para leer algunos mensajes que nos están llegando. Excelente tertulia, nos dice Alicia: no olvidemos que a España se la ha querido destruir como nación desde hace mucho tiempo y la izquierda es un instrumento idóneo. También el PP y la Conferencia Episcopal han colaborado en ello y no han que olvidarlo de Ayuso. Este señor es tan español como Abascal, que decían. Más mensajes muy rápidamente. Buenos días de Gran Canaria, sin duda la mejor tertulia, los mejores tertulianos en la radio de las mañanas. Y por favor, don Javier, equivóquese mucho, que lo pasamos muy bien. Felicidades a Cristina Soy, cada vez mejor. Otro oyente, buenos días, otros son los mejores, otros no. Los jóvenes son maravillosos, como suele ser habitual. Coincido plenamente con el análisis de Fernando. La izquierda ya no existe como tal, es un movimiento al servicio de los intereses del capitalismo globalista cuyos hilos maneja la cábala anglo-sionista. Más, soy los mejores. Fernando es uno de los más grandes, magnífica tertulia, todo es muy bueno. En mi caso la escucho con atención y auxiliado por una libreta y un bolígrafo para tomar nota de las opiniones tan perfectamente estructuradas de todos ellos y que me sirve su empleo para el combate ideológico diario. Miguel Jiménez Polonio: ¿para cuándo una ley para contratar obligatoriamente a inmigrantes? Lo aprobarán. ¿Para cuándo trabajará Yolanda Díaz en el Parque Warner como figurante? Desde Zaragoza, Fuyus nos dice: seguimos de los seguimientos de los medios afines a Torre Pacheco, Sal, nada, Sabadell, nada. ¿Qué diferencia? Aquí gobierna la derecha y en los otros el PSOE. Grande David Santos desde siempre. Bueno, David, yo les pido perdón, me ha dejado con lo de la brocha, que yo entiendo estas cosas pasan, estoy seguro que ha sido en contra de su voluntad. Buen amigo David Santos, colaborador nuestro. Marcelino desde Barcelona nos decía esto: el delito de odio es una trampa herramienta bajo la capa de proteger, es para perseguir al disidente, es una ley totalitaria, lo explica muy bien un vídeo de Pilar Almagro, buscarlo, sí, lo he visto. El régimen del 78 ha sido el que más
ha mentido y manipulado a los españoles en siglos. Ahora hace aguas y no pueden soportarle más. Grande mesa, hoy inigualable. Viva España. Más. Buenos días, Cristina, Javier, Contertulio. ¿A quién ha vendido Sánchez y sus sandlates España? ¿Y a cambio de qué? ¿Quién está detrás de lo que está pasando? ¿Cuánto dinero presuntamente ganan? ¿Qué se está tramando mientras han fomentado las revueltas por pueblos de España? Mientras los voceros del gobierno siguen lavando cerebros. Vivan ustedes, son muy grandes. Abrazo de Pepe y Reme. No tengo tiempo a más. Luis Sánchez de Movilla, mañana a las 11, sin falta. Exactamente, en Españoles Olvidados. Antera Baus. Antera Baus. Un abrazo muy fuerte, Diego. Muchas gracias. Te escuchamos lunes, martes, el Rubicón y Análisis Internacional, que está cada vez más potente. Y Óscar Rivas, a ti, pues la revista Razón Española. Sí, y ya me despido de los oyentes. Bueno, tú ya te vas de vacaciones aquí, vosotros dos la semana que viene con Fernando. Joder, me vais a dejar solo, hasta el final. Bueno, que lo pases. ¿Dónde te vas? ¿Te vas a algún sitio? Pues me voy a Bolivia. ¿A Bolivia? Voy a estar un mes por ahí, por ahí en Santa Cruz. Sí, señor, bonita tierra. Ahí estaba Hugo Avance. Sí, amigo del abuelo de mi mujer. Hombre, Hugo Avance, sí, señor. Hugo Avance, que fue dictador, y luego se presentó a las elecciones y se arrasó. Y luego, si no me equivoco, llegó a ser presidente del Parlamento. No, ese no. Me estaba confundiendo con el guatemalteco, con el Efraín Ríos Montt. Tengo un cacao de... bueno, sean moderadamente buenos, sigan aquí en Informa Radio, en la boca del lobo. Queda mucho programa,